¿Cómo pudiste abandonar a tu familia? Siseó mi mamá cuando insistí en ir al MIT. Me fui en silencio. Años después, exigieron que financiara la boda de mi hermano. Yo, de 28 años, crecí sabiendo exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar, firmemente en la parte inferior. Desde mis primeros recuerdos, estaba claro que mi hermano menor, Ricardo, era el niño de oro, el hijo alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Nunca pensé que estaría en una posición en la que vendrían a rogarme por mi ayuda, pero la vida tiene una forma divertida de equilibrar la balanza. Al crecer en nuestra casa suburbana de clase media, el patrón se estableció temprano. Cuando entraba en el cuadro de honor, mis padres asentían con la cabeza distraídamente. Cuando Ricardo sacaba una CI, lo llevaban a tomar un helado para celebrar su mejora. ¿Mi torneo de baloncesto? Lo siento, no podían ir. Ricardo tenía una práctica de fútbol que no podían perderse. ¿Su práctica de fútbol? Estarían en primera fila, cámaras listas, animando más fuerte que nadie. Las mañanas de Navidad contaban la misma historia. Yo desenvolvería artículos prácticos, calcetines, útiles escolares, tal vez un libro usado. Mientras Ricardo abría paquetes que contenían las últimas consolas de videojuegos, ropa de diseñador y cualquier juguete que fuera imposible de encontrar ese año. Una vez, cuando tenía 14 años, pasé meses ahorrando de mi ruta de reparto de periódicos para comprarme un par de zapatillas decentes. Mi mamá las vio y comentó que no debería gastar dinero en lujos innecesarios. Al día siguiente, llegó a casa con un par de tacos de $200 para Ricardo porque los necesitaba para su desarrollo. Mis sábados por la mañana no eran para dibujos animados o para pasar el rato con amigos. Eran para cortar el césped, limpiar las canaletas y cuidar a Ricardo mientras mis padres dormían o hacían mandados. Tú eres el responsable, decían, como si eso explicara por qué tenía que actuar como el personal doméstico no remunerado. A pesar de todo esto, sobresalí en la escuela. Sin el apoyo ni la orientación de mis padres, mantuve un promedio de calificaciones de 4.0, aprendí a programar por mí mismo durante los almuerzos en el laboratorio de computación y trabajé a medio tiempo en una tienda de comestibles local para ahorrar para la universidad. Solicité todas las becas que pude encontrar, quedándome despierto hasta tarde después de terminar mis tareas y deberes para completar las solicitudes. El día que llegó mi carta de aceptación del MIT, con una beca completa, fue la primera vez que me sentí verdaderamente validado. Mis manos temblaron mientras leía las palabras una y otra vez. Matrícula completa, alojamiento, estipendio, incluso una pequeña asignación para libros y gastos. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, estaba allí mismo en blanco y negro. Esa noche en la cena, no pude contener mi emoción. Coloqué la carta sobre la mesa, esperando el momento perfecto para compartir mi noticia. Finalmente, durante una pausa en la conversación, les dije, entré al MIT. Vi que completa. Mi padre miró la carta y luego volvió a su pastel de carne. Los ojos de mi madre recorrieron la página antes de volverse hacia Ricardo. Le dijiste a tu hermano que entraste al equipo de baloncesto juvenil, cariño. Y así, mi logro, probablemente el más grande de mi joven vida, fue dejado de lado por el logro completamente ordinario de Ricardo. Me senté allí, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca, mientras se entusiasmaban con cómo Ricardo seguramente estaría en el equipo universitario para segundo año. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber aceptado su indiferencia y haber seguido construyendo mi vida en el MIT, lejos de su apatía. Pero 2 semanas después, mi padre convocó una reunión familiar. Sentados a la mesa de nuestra cocina, mi padre explicó que, después de una cuidadosa consideración, habían decidido que asistiría a la universidad comunitaria local en lugar del MIT. Podría transferirme a la estatal después de 2 años, si mis calificaciones eran lo suficientemente buenas. Sería más práctico, más asequible, a pesar de mi beca completa. Lo más importante, podría seguir ayudando en la casa. La verdadera razón surgió cuando mi madre se secó las lágrimas inexistentes. Ricardo estaba entrando en sus difíciles años de escuela secundaria. Necesitaría orientación, supervisión. Con el reciente ascenso de mi padre que requería más viajes y mi madre tomando turnos adicionales en el hospital, me necesitaban en casa para mantener la casa y mantener a Ricardo en el buen camino. La voz de mi padre se endureció cuando comencé a protestar. Mientras vivas bajo nuestro techo, seguirás nuestras reglas. La familia te necesita aquí. Mi madre agregó la daga emocional final. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en abandonar a tu familia cuando más te necesitamos? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Casi me reí de eso. Asentí con la cabeza y dije que entendía, lo que técnicamente no era una mentira. Entendí perfectamente lo que estaba sucediendo.
Me estaban sacrificando en el altar de la conveniencia de Ricardo, una vez más. Esa noche, tomé una decisión. Envié un correo electrónico al comité de becas, confirmando mi aceptación y preguntando sobre las opciones de vivienda antes del comienzo del semestre oficial. Me puse en contacto con mi mejor amigo, Jaque, la única persona que realmente me había apoyado, y le pregunté si podía guardar algunas cajas en su casa. Durante las siguientes semanas, mudé lentamente mis posesiones más importantes a su garaje: ropa, mi computadora portátil, los libros de programación para los que había ahorrado y la pequeña caja de seguridad que contenía mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguridad social que había sacado silenciosamente del archivo de mis padres. Vacié mi cuenta bancaria y abrí una nueva en un banco diferente. Trabajé turnos adicionales, diciéndoles a mis padres que la tienda tenía poco personal. Vendí todo lo que no podía llevarme en eBay, usando la dirección de Jaque para el envío. Todo el tiempo, asentí con la cabeza mientras mis padres discutían el registro de la universidad comunitaria y las tareas adicionales que tendría que asumir ya que solo tomaría algunas clases. Incluso ayudé a Ricardo con su tarea de lectura de verano, todo mientras contaba los días para mi escape. La mañana que me fui, me desperté antes del amanecer. Ya había mudado la mayoría de mis cosas, así que todo lo que quedaba era una pequeña bolsa de lona con lo esencial. Dejé una breve nota en mi cama. He decidido hacer mi propio camino. No me contacten. Jaque estaba esperando en la cuadra en su auto. Mientras conducíamos a la estación de autobuses, sentí una extraña ligereza. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí mismo primero. El peso de años de negligencia emocional parecía disminuir con cada milla que viajábamos lejos de esa casa. En el MIT, prosperé sin el desgaste constante de ser el sirviente de la familia. Descubrí cuánto podía lograr realmente. Me gradué como el mejor de mi clase en ciencias de la computación, obtuve prestigiosas pasantías cada verano y construí una red de amigos y mentores que realmente valoraban mis contribuciones. Después de graduarme, acepté un puesto en una empresa tecnológica líder en Silicon Valley. Mi salario inicial era más de lo que ganaban mis padres juntos. En 3 años, había sido ascendido 2 veces. A los 26, había comprado mi primera casa, un condominio moderno en un vecindario codiciado. Invertí sabiamente, construí un fondo de emergencia e incluso comencé una pequeña fundación caritativa que apoyaba becas para estudiantes de hogares negligentes. Durante estos años, mantuve silencio absoluto con mi familia. Intentaron contactarme al principio, llamadas, correos electrónicos, incluso algunos mensajes a través de conocidos mutuos. Los ignoré todos. Deliberadamente mantuve mi huella digital mínima donde pudieran encontrarla. Sin Facebook, sin Instagram, nada bajo mi nombre real que pudiera buscarse fácilmente. Incluso le pedí al MIT que me pusiera en su lista de privacidad para que mi nombre no apareciera en los anuncios de graduación o en las publicaciones de exalumnos. No fue difícil mantenerlos en la oscuridad. Nunca antes habían mostrado interés en mis logros, porque empezarían de repente a investigar mi carrera. En sus mentes, probablemente seguía siendo el hijo mayor decepcionante que había huido de la responsabilidad. Eso me quedaba bien. Estaba construyendo una vida en la que era valorado, donde mis logros se celebraban, no se descartaban. Incluso encontré el amor con Sara, una brillante ingeniera de software que tenía su propia historia de luchas familiares y entendía mis límites sin cuestionarlos. Me sometí a terapia para abordar las cicatrices de mi infancia. Lentamente, construí lo que mi terapeuta llamó una familia elegida. Amigos que realmente se preocupaban por mi bienestar, que se presentaban para mis logros, que nunca me hicieron sentir como una ocurrencia tardía. Pasaron 7 años sin una palabra de mi familia. Luego, en una mañana de martes común y corriente, mi teléfono sonó con un número que aún reconocía a pesar de los años de silencio. La voz de mi padre sonaba más vieja, pero tenía el mismo tono autoritario que recordaba. No comenzó con una disculpa, ni siquiera reconoció los años de silencio. En cambio, se lanzó directamente a la razón de su llamada. Ricardo se iba a casar. La mujer era Catherine, la hija de un prominente hombre de negocios local. La boda sería un asunto elaborado en uno de los lugares más caros de nuestra ciudad natal. Se requería mi presencia para mostrar unidad familiar y, por supuesto, se esperaba mi contribución financiera. Les estaban pidiendo a cada miembro de la familia que contribuyera para las festividades. Estamos pensando que $5,000 deberían cubrir tu parte, dijo mi padre cuando no respondí de inmediato. Su tono se endureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo menos que podrías hacer es presentarte y ayudar a pagar el día especial de tu hermano. Todo lo que habían hecho por mí. Esa frase otra vez. ¿Y si no lo hago?, pregunté,
con voz tranquila. Entonces puedes despedirte de cualquier fondo universitario restante. Lo hemos estado guardando para ti, pero si no puedes apoyar a esta familia a cambio. Casi me reí. Pensaron que todavía estaba en la universidad. Pensaron que todavía dependía de ellos. No tenían idea de en quién me había convertido en su ausencia. Papá, dije en voz baja, me gradué del MIT hace 5 años. Soy director ejecutivo en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Gano más de $250,000 al año. Soy dueño de mi casa. No he necesitado tu dinero desde el día en que salí por tu puerta, y ciertamente no lo necesito ahora. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Por una vez, mi padre no tenía nada que decir. En cuanto a la boda, continué, no asistiré y no contribuiré. Ricardo nunca fue mi responsabilidad, a pesar de lo mucho que intentaste que lo fuera. Eso no ha cambiado. Colgué antes de que pudiera responder. Pensé que sería el final. Estaba equivocado. 3 meses después, llamó mi madre. Su voz era frenética, llorosa de una manera que nunca antes había escuchado. La boda estaba cancelada. La familia de Catherine había descubierto algunas indiscreciones en el pasado de Ricardo, específicamente, que había malversado dinero de su empleador anterior para financiar su lujoso estilo de vida. Los cargos se habían resuelto en silencio para evitar publicidad, pero el padre de Catherine tenía conexiones y se había enterado de la verdad. No solo se canceló la boda, sino que se perdieron todos los depósitos no reembolsables. Mis padres habían pedido una segunda hipoteca para cubrir los costos de la boda, esperando recuperar algo a través de regalos. Ahora estaban endeudados por un evento que nunca sucedería. Y empeoró. Una vez que se filtró la historia de la malversación de fondos, Ricardo perdió su trabajo actual. Mis padres habían vuelto a hipotecar su casa por segunda vez para ayudar a cubrir sus honorarios legales y los pagos de restitución. Ahora se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Necesitamos tu ayuda, sollozó mi madre. Vamos a perderlo todo. Necesitaban $75,000 para salvar la casa y pagar las deudas más urgentes. Mi padre se puso al teléfono, su voz carecía de su autoridad habitual. Hijo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, dijo, la subestimación del siglo, pero somos familia. Cometimos errores contigo. Ahora lo veo. Por favor, ayúdanos a solucionar esto. Accedí a reunirme con ellos en una cafetería cerca de su casa el fin de semana siguiente. No me comprometí a nada más allá de eso. Los tres parecían conmocionados cuando entré. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris. El rostro de mi madre estaba marcado por la preocupación. Ricardo, todavía guapo pero notablemente más pesado, se desplomó en su silla con la postura autoritaria que tan bien recordaba. Me senté frente a ellos, colocando mi maletín en la silla a mi lado. Me había vestido cuidadosamente esa mañana, traje a medida, reloj caro, los sutiles marcadores de éxito que sabía que registrarían con ellos. Gracias por venir, comenzó mi madre, extendiendo la mano hacia mí. Mantuve mis manos alrededor de mi taza de café. Te hemos extrañado mucho. Durante los siguientes 20 minutos, se turnaron para explicar su terrible situación. El aviso de ejecución hipotecaria, los problemas legales de Ricardo, la boda cancelada y los depósitos perdidos. Habían agotado sus ahorros para la jubilación, habían pedido prestado a amigos, habían vendido todo lo de valor. No tenían a dónde acudir. Seguimos siendo familia, concluyó mi madre, pase lo que pase en el pasado. Tomé un sorbo de mi café y dejé la taza con cuidado. Cuando tenía 16 años, ahorré durante 6 meses para comprar una calculadora gráfica para mi clase de cálculo app. El día antes de que pudiera comprarla, tomaste el dinero para el campamento de béisbol de Ricardo. Mi madre se sonrojó. Eso fue. Cuando me aceptaron en el MIT, continué, como si ella no hubiera hablado, con una beca completa que gané por completo por mi cuenta, decidieron que debería renunciar a ella para quedarme en casa y esencialmente ser la niñera y tutora no remunerada de Ricardo. Te necesitábamos en casa, dijo mi padre, en tono defensivo. No, respondí. Querían a alguien que asumiera sus responsabilidades parentales para que no tuvieran que hacerlo. Hay una diferencia. Miré a cada uno de ellos por turno. Cuando necesitaba familia, eligieron a Ricardo. Cara, ¿ves? Sacrificaron mi futuro por su conveniencia, sin pensarlo 2 veces. Eso no es justo, intervino Ricardo, hablando por primera vez. No es mi culpa que me dieran cosas. No, no lo es, estuve de acuerdo. La culpa es de ellos. Pero estabas feliz de beneficiarte de ellos sin siquiera reconocer el costo para mí. Abrí mi computadora portátil, la giré para que la vieran y abrí mi aplicación bancaria.
Podría pagar sus deudas hoy. La cantidad que me piden ni siquiera requeriría que ajuste mi presupuesto para el mes. Dejé que eso se asimilara por un momento. Pero no lo haré. ¿Por qué no? Exigió mi padre, un destello de su antigua autoridad regresando. Si tienes el dinero y somos familia. Porque nunca fueron familia para mí. Dije simplemente. La familia se apoya mutuamente. La familia celebra los logros. La familia hace sacrificios el uno por el otro, no solo los exige de una persona. Cerré la computadora portátil. Por un breve momento, al mirar el rostro bañado en lágrimas de mi madre, sentí una punzada de duda. Estas seguían siendo las personas que me habían criado, por muy imperfectamente que fuera. ¿Me estaba volviendo tan insensible como ellos? ¿Ayudarlos, a pesar de todo, sería lo correcto? ¿Lo misericordioso? Imaginé cómo se sentiría transferir el dinero, ver su alivio, tal vez incluso su gratitud. Pero luego recordé todas las veces que los había necesitado, todas las veces que habían elegido a Ricardo, todos los sacrificios que siempre habían fluido en una sola dirección. Recordé la frialdad en la voz de mi padre cuando me dijo que renunciara al MIT. Recordé la indiferencia de mi madre hacia mis logros. Y supe que si los ayudaba ahora, nada cambiaría fundamentalmente. Tomarían lo que necesitaban y volverían a verme como nada más que un recurso al que recurrir cuando fuera conveniente. Mi duda momentánea se endureció en resolución. Construí mi éxito a pesar de ustedes, no gracias a ustedes, dije con firmeza. Y no lo usaré para rescatar a las personas que nunca creyeron en mí. El rostro de mi padre se oscureció de ira. Mi madre comenzó a llorar en serio. Ricardo me miró con una mezcla de resentimiento e incredulidad. «Bastardo egoísta», siseó mi padre, lo suficientemente alto como para que los clientes cercanos se volvieran para mirar. «Después de todo». «Si dices, después de todo lo que hemos hecho por ti, una vez más», interrumpí, con voz mortalmente tranquila. «Me levantaré y me iré ahora mismo. Dime, papá, ¿qué hiciste exactamente tú por mí? ¿Apoyaste mis sueños? ¿Celebraste mis logros? ¿Alguna vez, aunque sea una vez, pusiste mis necesidades por encima de las de Ricardo?» No tuvo respuesta. Me levanté y recogí mis cosas. «Lamento que estén en esta situación», dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no me alegraba su sufrimiento. Pero sus problemas financieros son el resultado directo de sus elecciones, de la misma manera que mi éxito es el resultado de las mías. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Mientras me alejaba, mi teléfono comenzó a iluminarse con llamadas y mensajes de texto, no solo de mis padres y Ricardo, sino de tías, tíos y amigos de la familia con los que no había hablado en años, monos voladores desplegados para avergonzarme y hacer que volviera al camino correcto. Los bloqueé a todos. 2 meses después, recibí un correo electrónico de un amigo de la infancia que aún vivía en mi ciudad natal. La casa de mis padres había sido ejecutada. Ricardo se había mudado de nuevo con ellos antes del desalojo, y los tres ahora vivían en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Mi padre había aceptado un trabajo como guardia de seguridad nocturno, mi madre estaba trabajando turnos dobles en el hospital, Ricardo seguía desempleado. 6 meses después, me llegó otra actualización. Mis padres se habían divorciado, el estrés financiero finalmente había roto su matrimonio. Ricardo había sido arrestado nuevamente, esta vez por girar cheques sin fondos. Mi madre había enviado un último correo electrónico desesperado a la dirección de mi trabajo, rogando por ayuda, por su bien, sino por el de Ricardo. Nunca respondí. Algunos podrían llamarme desalmado. Algunos podrían decir que no importa lo que hicieron, siguen siendo mis padres, siguen siendo mi hermano. Pero la familia no se trata solo de sangre. Se trata de respeto, apoyo y amor dado libremente, no exigido como un peaje. En terapia, he llegado a comprender que mantener los límites no es venganza, es autoconservación. He aprendido que puedo sentir simpatía por su situación sin asumir la responsabilidad por ella. He aceptado que sus elecciones los llevaron aquí, al igual que las mías me llevaron a donde estoy hoy. Mi vida está llena de personas que me valoran. Mi carrera continúa prosperando. Sara y yo estamos hablando de matrimonio, un compromiso que ahora entiendo que debe basarse en el respeto mutuo y el apoyo, no en la obligación. Mi familia elegida, amigos que me han mostrado cómo se ve el verdadero cariño, traen alegría a mi vida que nunca creí posible. A veces, la familia a la que naces no es la familia que debes tener. A veces tienes que construir la tuya propia, con personas que realmente te valoran. Eso no es una tragedia. Ni siquiera es venganza. Es justicia.